Hay una razón en la naturaleza para que exista algo más bien que nada. Esto es una consecuencia de aquel gran principio de que nada se hace sin razón. Así como debe haber, además, una razón para que exista esto más bien que otra cosa. Gottfried Wilhelm Leibniz. Resumen de Metafísica. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz nace cuando está concluyendo la Guerra de los 30 años, una guerra que fue terrible para Alemania sobre todo, que la dejó prácticamente en ruinas, no en ruinas físicas, sino sí en ruinas culturales. Aparte mató parte importante de su juventud, ¿no es cierto? Y sobre todo de su intelectualidad. Esto hace que Leibniz se encuentre con un país prácticamente devastado y a partir de esta devastación él comienza a generar sus ideas. La vida de Leibniz se ubica entre 1646 y 1716, o sea que cubre un arco de 70 años y estuvo en un periodo particularmente importante para la sedimentación de las ideas filosóficas modernas. Él está ahí como un gozne entre la metafísica del siglo XVII, la gran y heroica metafísica del siglo XVII y ya el mundo del iluminismo. Prácticamente el iniciador de la filosofía alemana, aunque curiosamente no escribió en alemán, él se expresó en latín y en francés, porque pensaba que el idioma alemán todavía no estaba suficientemente liberado de una serie de barbarismos como para permitirle a él expresar su pensamiento filosófico y matemático. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Su padre fue profesor universitario. El joven Leibniz cursó sus estudios elementales en la Nikolai-Schule y desde muy temprano llamó la atención por su inteligencia. En 1661 ingresó en la Universidad de Leipzig, donde estudió filosofía, matemáticas y jurisprudencia. En 1667 entró al servicio del barón von Boineburg, quien lo introdujo en la corte. Después entró al servicio de distintos tipos de personajes de la nobleza, gracias a los cuales pudo viajar por Europa. Sobre todo fue a París y Londres. Tenemos entre 1671 y 1676 un periodo en el cual él va a Francia, Holanda, Inglaterra, y luego retorna a Francia, y en ese lapso él se interioriza, entrevista a muchos de los filósofos franceses que solamente conocía por lecturas, y no todas ellas muy profundas, según él mismo confiesa al principio. Al concluir ese periodo, en 1676, él recibe un puesto muy importante que lo va a marcar para toda su vida. Va a ser el bibliotecario de la casa de Hannover, la familia Brunswick, que lo contrata como bibliotecario y consejero de corte. Eso le permite un desahogo de tipo económico, una gran proyección de tipo social y la posibilidad de moverse con cuántos libros y bibliotecas había en la zona. A los 30 años,
Leibniz tenía ya un fuerte prestigio en el mundo intelectual europeo. Había escrito varios textos sobre derecho, pedagogía, teología, física, aritmética, filosofía y política. En esta época escribió una detallada historia de la ciudad de Hannover. Sabemos y es muy conocido que era tanto filósofo, teólogo, ingeniero, matemático, físico, lingüista, diplomático, estratega militar. O sea, era como un sabio renacentista abierto a todo. Pero siempre le parecía que esa totalidad no era una pura yuxtaposición de cuestiones, sino que había un principio común. Por eso es que en filosofía él divulga la expresión filosofía perenne, por ejemplo, porque creía que detrás de todos los hombres y de todo pensamiento había este fondo de unidad y que en el fondo todo era compatible y tendía a la verdad. A partir de sus estudios sobre arte combinatoria, basados en los trabajos de Francis Bacon, inventó la primera máquina de calcular de la historia. Diseñó dos modelos: una máquina aritmética, capaz de resolver cálculos y problemas geométricos, y una máquina algebraica, para resolver ecuaciones. También aplicó las matemáticas a los problemas de movimiento, sentando así las bases de la dinámica moderna. Pero el aporte fundamental de Leibniz a las ciencias exactas fue su descubrimiento del cálculo infinitesimal. Las cosas se pueden dividir hasta el infinito. No hay un punto, esto quiere decir Leibniz, no hay un punto que podamos decir que es el punto de inicio, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos dos números, por ejemplo 4 y 3 o 2, y uno va a saber que en esta división nos vamos a ir acercando de una manera infinitesimal al producto de la división, pero nunca lo vamos a encontrar, nunca lo vamos a alcanzar. Por ejemplo, si dividimos 10 por 3, vamos a tener 3, 3,33, 3,333, 3,3333, etc. Y podemos disponer del tiempo igualmente infinito y nunca esta división de 10 por 3 va a alcanzar, va a superar a este 3,33, etc. Bueno, esa, explicado de una manera un poco burda, es la base del cálculo infinitesimal. Cálculo infinitesimal que debe ser entendido no meramente desde una perspectiva matemática, sino que tiene que ser entendido desde la perspectiva desde la cual él la hace arrancar, que es una perspectiva metafísica, que es la idea de la continuidad de todo el elenco que hay en la naturaleza. Gottfried Wilhelm Leibniz. De 1676 en adelante, la actividad de Leibniz fue asombrosa. Cumplió tareas de juez en la corte, realizó experimentos físicos, intentó reunir y conciliar a las diferentes iglesias cristianas y convocó a los científicos a unir sus esfuerzos en la confección de una enciclopedia que reuniera todo el saber de su época. Uno de los intereses de Leibniz a lo largo de toda su vida fue el tema de lograr reunir a las iglesias católica y protestante divididas desde la Reforma protestante. De alguna forma ese deseo se relaciona con toda la inspiración de la vida de Leibniz. Quizá la divisa en la vida de Leibniz era esta frase suya tan famosa de que me deleita la diversidad pero reducida a la unidad. En estos años confesó en una carta a uno de sus amigos: tengo tantas cosas nuevas en matemáticas, tantos pensamientos filosóficos, que quisiera no morir, y a menudo me detengo incierto ante lo que debo hacer y siento íntimamente que la abundancia
me paraliza. A partir de allí se dedicó a perfeccionar de lleno su pensamiento filosófico. Entonces escribió varios opúsculos. Leibniz es un autor que como filósofo no tiene, la preocupación de escribir tratados sistemáticos. Sus escritos son todos de ocasión, opúsculos pequeños, libros un poco más grandes al final de su vida, etc. Las ideas filosóficas de Leibniz las podemos considerar a partir de tres momentos, ¿no es cierto?, fundamentales. A partir de un momento serían dos principios, desde los cuales él piensa y desde los cuales él elabora su pensamiento filosófico. En segundo lugar, lo más conocido de Leibniz, lo más popularizado de Leibniz, que son las mónadas. Y en tercer término, otra cosa muy importante dentro del pensamiento de Leibniz, que es su pensamiento constante sobre Dios y el enlace que él hace entre estos tres momentos del pensamiento filosófico. Al hablar de los principios del pensamiento filosófico de Leibniz, nos referimos básicamente a dos, el de la continuidad de la naturaleza y el de razón suficiente. El principio más rotundo de su pensamiento es el de razón suficiente. ¿Qué quiere decir razón suficiente? Quiere decir que todo cuanto existe, todo cuanto se manifiesta en su existencia, tiene una razón suficiente para ser. Si careciera de esta razón suficiente, directamente no podría existir. Pero este principio de razón suficiente está vinculado con otros principios que también tienen la misma importancia que el que ya mencioné. Fundamentalmente hay que tener en cuenta el principio de continuidad. El principio de continuidad nos dice que todo en la naturaleza está unido por una suerte de hilo. Diríamos más tarde, mucho más tarde, que la naturaleza no da saltos. No hay discontinuidad en la naturaleza. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El cálculo infinitesimal no es más que la expresión matemática de esa continuidad. Todo tiene sentido, pero esta visión profundamente optimista parece chocar contra aquello que parece no tener sentido, el enigma del mal. Para afrontar este problema, Leibniz escribió Teodicea. La Teodicea es quizá la obra más famosa y de alguna forma más universal de Leibniz y de más trascendencia y de más resonancia en la problemática del hombre de todas las épocas. Porque en ella se trata, la obra concretamente se llama Teodicea, ensayos sobre la bondad divina, la libertad humana y el origen del mal, que son temas que ningún hombre dejó de preguntarse desde que el hombre es hombre. Quizás sea de alguna forma el tema más radical sobre el que nos podemos preguntar, ¿no? Entonces, Leibniz, que amaba mucho los desafíos, digamos, de tipo especulativo, asume el desafío y produce esta obra para demostrar que en realidad lo que nosotros vemos de mal en la historia, ¿no?, está todo contemplado en la combinación de los posibles que Dios en su previsión hace. En última instancia, la idea de Leibniz somos nosotros los que no alcanzamos a ver la perfección y a eso lo llamamos mal. Cosa que vendrán después filósofos que dirán es una salida. No tiene ninguna validez porque el mal es un problema real. El caso de Leibniz está resuelto de esa manera. En el universo perfecto, que es el mejor de los mundos posibles, porque Dios no puede hacer algo que sea menos perfecto que lo posible, no hay lugar para el mal. El mundo real no es la existencia de todo lo posible. Dios, para crearlo,
tiene que haber hecho una selección, de combinación de posibilidades, teniendo presente también los actos libres de los seres humanos, las fallas, etc. Y entonces, el mundo presente es limitado porque es una de las combinaciones de las posibilidades, no es todo lo que podría haber sido. Pero además de esto, tiene una permisión de una cuota de mal, porque eso sería, según Leibniz, una condición para que, en la elección de los posibles resulte la mejor combinación posible. Esto es lo que llamaríamos el optimismo metafísico de Leibniz, ¿no es cierto? Recuperar la idea de que no obstante las guerras, no obstante las desgracias, no obstante la miseria, no obstante los males que constantemente acometen al hombre como ser histórico y al hombre como ser individual, sin embargo hay que tener en cuenta que este mundo, con todas esas falencias que nosotros vemos desde nuestro intelecto, sin embargo es el mejor de los mundos posibles. El mundo, para Leibniz, es racional, continuo y ordenado, pero no puede reducirse a una sustancia única, tal como entendía Spinoza. Por el contrario, para Leibniz, el mundo real, pensado como la óptima combinación de posibilidades, es el que ha de admitir la máxima complejidad y diversidad. Este extremo pluralismo ontológico es lo que Leibniz desplegó en su doctrina de las mónadas o monadología. Es una filosofía pluralista en cuanto que defiende no solamente la existencia de una única sustancia, sino de infinitas sustancias que forman la armonía de la creación, ¿no? Emanando de la mónada suprema que sería Dios creador. Esta es la primera idea, o sea, es una filosofía pluralista que no engloba todos los seres en un único gran ser, ¿no? Y luego, la otra idea importante es el carácter dinámico de la realidad, que esto es en contraposición con Descartes. El término mónada viene de monás, que en griego quiere decir unidad. Las mónadas son las manifestaciones de todo cuanto existe en forma de unidades. En ese continuo que recién nosotros mencionamos, que la naturaleza, ese continuo está constituido por infinita cantidad de mónadas. Nosotros somos mónadas, nuestro espíritu es una mónada, pero a su vez nosotros estamos constituidos por distintos tipos de mónadas, ¿no es cierto? Entonces, una mónada es algo así como el principio indiscernible, básico, que constituye no toda la creación, sino todo cuanto existe. Muchos intérpretes de Leibniz se vieron tentados de comparar el término mónada con los átomos, ¿no? Pero yo diría que es una aventura que no hay que correr, o es un albur que no hay que correr, porque el átomo tiene una explicación, ya inclusive durante la época de Leibniz, ¿no es cierto?, a partir de Avogadro, de Dalton, de Ampère y de otros físicos, sobre todo de Avogadro, tiene una explicación estrictamente física. La mónada no es una entidad física, es una entidad espiritual. Tanto es así que la mónada por excelencia es Dios. La mónada suprema, la divinidad, es algo así como el centro del ser, que contiene en sí las leyes totales, la primera de las cuales es la ley de la armonía preestablecida. En primer lugar, la armonía entre la percepción de la mónada y las otras mónadas. Porque, como es característico de la metafísica racionalista, el problema de la espontaneidad de las conciencias todavía no se alcanza a concebir en su totalidad, de modo que se remite siempre a Dios.
las características finales de este fenómeno, de esta reciprocidad de las conciencias. Los últimos años de Leibniz fueron difíciles. En 1705, el filósofo cayó en desgracia en la corte prusiana. Poco después, se vio envuelto en una discusión con los físicos ingleses, que reclamaban para Newton la prioridad del descubrimiento del cálculo infinitesimal, y que arrojaron sobre él la sospecha del plagio. A consecuencia de esta situación, en 1710, sus colegas lo reemplazaron en la presidencia de la Academia de Ciencias de Berlín. En 1714, se vio envuelto en algunas situaciones incómodas con los jesuitas y las autoridades protestantes, que recelaban de su fidelidad. Leibniz se aísla cada vez más. Lo que perturba demasiado el pensamiento de Leibniz es la polémica que tiene sobre todo con Newton, que no es una polémica, sino que es toda una suerte de, ¿cómo les podría decir?, de nacionalismo ultranza, de ver quién es el que primero descubrió el cálculo diferencial, si fue Newton o fue Leibniz. La crítica histórica actual ha establecido con toda certeza que no se trata de ningún plagio, sino que es un trabajo paralelo y con metodología también no perfectamente igual de ambas partes, pero eso le causó un gran disgusto porque después la Academia de Inglaterra, Royal Society of Science, prácticamente dictaminó acusándolo de plagio. Entonces eso le quitó mucha autoridad en el mundo científico y cultural de la época y para colmo se le fueron muriendo o separando sus protectores. Leibniz llega a los primeros años del siglo XVIII. Esto quiere decir que ya no estamos en la época clásica del racionalismo, que uno puede centrar en filosofía, en Spinoza, por ejemplo, sino en alguien que ya entra en lo que se llama el siglo de las luces, es decir, es un preiluminista de alguna manera. En ese sentido es que lleva la idea moderna de razón hasta su cumbre y con él empieza a dar un giro que no se podrá ver en toda su plenitud hasta que se alcance a Kant y hasta que se alcance lo que se llama el idealismo alemán. Gottfried Wilhelm Leibniz murió en 1716, a las 9 de la noche del 14 de noviembre, mientras conversaba con su médico sobre temas de alquimia. Su obra filosófica dio inicio a la filosofía alemana, preanunció los desarrollos de la lógica matemática, preparó el camino al perspectivismo y dio culminación al racionalismo moderno. Su pensamiento marca a la vez el fin de una época y el comienzo de otra, y quizá reúnan lo mejor de ambas.